Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Gonzalo Ruiz, el licenciado Gonzalo Ruiz. Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es la ley de oferta y demanda. Ustedes saben que la ley de oferta y demanda fue pensada por el filósofo escocés Adam Smith, ¿sí? Que es el fundador de la economía del mercado y promotor del liberalismo. ¿No, Gonzalo? Sí, a ver, la ley de oferta y la demanda fue propuesta por primera vez por este economista, el señor Smith, y se lo considera el padre de la ciencia económica y a su vez uno de los principales fundadores del liberalismo. Como mínimo es el padre de lo que es el liberalismo económico, ¿sí? Porque, como todos sabemos, el liberalismo no fue originado por un único autor, sino que fue más bien una corriente de pensamiento que surgió en diferentes ramas, como la economía, la política o el derecho, y en cada una de las ramas tiene un padre diferente. Por tanto, sí, se lo considera uno de los padres fundantes del liberalismo, junto con John Locke en lo político, o junto con, bueno, otros más autores, no los voy a aburrir. Sí, sí, estamos hablando del siglo XVIII más o menos, aproximadamente en la época de 1770, cuando estudié el libro más o menos. Bueno, Sí, es decir, sí. para ser exactos, 1776 se publica La riqueza de las naciones, donde Adam Smith esboza su teoría sobre la oferta y la demanda. Qué dato curioso, coincide con la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bueno. Y antes de empezar, tenemos una diferencia fundamental entre lo que es la economía de mercado, la economía planificada y la economía mixta. ¿Me querías hablar de eso, Gonzalo? Bueno, básicamente la diferencia a tener en cuenta es que la economía planificada es aquella visión o concepción de la economía donde la producción, el precio, la calidad y la cantidad de los bienes es definida por el gobierno. Mientras que la economía llamada de mercado es aquella donde todas estas cosas son definidas por el propio productor, o sea, la persona que se encarga de producir, ¿sí? Entendiendo al productor como un privado, o sea, alguien diferente al gobierno. Esas serían las diferencias teóricas. Obviamente que estos dos modelos son teóricos, en la práctica han existido muchas variantes intermedias, pero al menos yo no tengo registro de economías que sean 100% mercado o economías que sean 100% planificadas. Muy bien, muy bien. Puntualmente, lo que le dedica Adam Smith en este libro, un análisis sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, serán 4 párrafos, como mucho, las reglas fundamentales. Y es muy simple, pero muy útil. La verdad que me encanta. Vamos a leer primero esto y después vamos a ir ya a la práctica. Vamos a hacer esto. Primero vamos a leer las 3 o 4 reglas de Adam Smith cuando nos digamos, vamos a poner ejemplos concretos con bienes y servicios, de productos, bienes y servicios. Y después vamos a aplicarlo a otras cosas. ¿Te parece? ¿Vale? Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos, ¿Quieres leer, Gonzalo? Cuando el precio de una mercancía no es ni mayor ni menor de lo que es suficiente para pagar sus tasas naturales de la renta de la tierra, salario del trabajo y beneficio del capital destinados a conseguirla, prepararla y traerla al mercado, entonces la mercancía se vende por lo que puede llamarse su precio natural. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el precio natural? No es puntualmente el precio de costo. Es el precio de costo más una ganancia ni muy grande ni muy menor a lo que necesita el empresario o el dueño del kiosco o el dueño de un almacén, lo que sea, ¿sí? ¿O no, Gonzalo? Sí, recordemos que Adam Smith era partidario de una teoría que hoy ya no se utiliza, que se conoce como la teoría del valor trabajo, y que básicamente plantea que las cosas tienen su valor porque un ser humano tuvo que emplear trabajo, o sea, esfuerzo, para poder producirlas. Sí, Obviamente que el sí. trabajo se paga lo mismo en todos los rubros, pero el trabajo siempre tiene un valor. Y para Smith, la inversión de capital, o sea, eso de destinar dinero a una determinada actividad productiva, por ejemplo, el dueño del negocio, también es una forma de trabajo, porque es un trabajo más cercano a lo que nosotros hoy llamaríamos administrativo. Claro. ¿Se entiende?
Entonces, por eso para Smith, el tema de lo que se conoce como la renta de la tierra o el beneficio del capital, también se consideran como una ganancia legítima, a Claro. diferencia del planteamiento de Marx. Bueno, seguimos. Bien, acá está la primera regla. Está puesta ahí arriba muy clarita, me parece. ¿Le querés leer, Gonzalo? ¿Perdón? ¿Querés leer la primera regla esta que está en la imagen? Dale, perdón porque mi audio a veces falla. Cuando la cantidad de cualquier mercancía llevada al mercado es menor que la demanda efectiva, todos aquellos que estén dispuestos a pagar el valor completo de la renta, salario y beneficios que deben ser pagados para llevarla al mercado, no podrán ser suministrados con la cantidad que desean. En lugar de pasarse sin ella, algunos estarán dispuestos a pagar más. Se establecerá inmediatamente una competencia entre ellos y el precio de mercado subirá más o menos por encima del precio natural, según que la mayor o menor escasez o la riqueza y el deseo de ostentación de los competidores anime más o menos su afán de competir. Tenemos entonces que estamos hablando de demanda efectiva. Adam Smith distingue entre lo que es demanda efectiva y demanda absoluta. Yo puedo, dice, no lo dice acá, pero lo dice, puedo querer comprarme un Ferrari, pero esa es demanda absoluta, pero por más que quiera no puede. Al vendedor no le sirve saber lo que la gente quiere comprar, sino lo que quiere y puede comprar, imagínate. Bueno, y puntualmente poniendo un ejemplo, supongamos que yo acá en Santa Fe, al norte de la provincia de Santa Fe, venden mangos. Hay mango a rolete, hay un montón de esos frutos por todos lados. Y acá en Rosario no. Ahora, como no hay, casi no hay, no se vende, traer desde allá hasta acá. Puede haber mucha demanda que quiera, mucha gente que quiera mango, pero hay poca oferta. Entonces, ¿qué pasa con el precio del mango, Gonzalo? Si hay poca oferta y mucha gente que lo quiere, el precio va a subir, por Sí, definición. claro, claro, aunque en realidad que no sé, no se compra mucho tanto que yo sepa, pero es riquísimo, la verdad que por eso sería realista que pase eso, ¿no? Básicamente, correcto. Bien, después, obviamente, la vida real es un poco más compleja el análisis, pero bueno, a modo de modelo, o sea, de simplificación de la realidad, funciona. Claro, claro, o sea, no es el único factor que altera el precio del producto, más vale, ¿no? No solo que no es el único, sino que también después empiezan a aparecer problemas reales. Por ejemplo, ¿cuánto va a tardar en ajustarse el precio una vez que se produjo el desfasaje de oferta? ¿Es instantáneo? ¿Tarda unos días? ¿Tarda semanas? No, eso lo define el productor, o puede aumentar el precio, o puede aumentar también la cantidad, por ejemplo. Ojo, el vendedor podría no aumentar el precio, pero sería un desperdicio, la verdad, porque vendería todo rápido y no vendería nada. Bueno, Básicamente. Pero ojo, ya vamos a llegar al aumento de la oferta, porque el aumento de la oferta también se deriva del aumento del precio. Sigamos un sí, poquito más. dale. Cuando la cantidad traída al mercado excede la demanda efectiva, no podrá ser totalmente vendida a los que están dispuestos a pagar el valor total de la renta, salario, beneficio, deberán ser pagados para llevar al mercado. Una parte deberá ser vendida a los que están dispuestos a pagar menos y el precio menor que pagarán por ella deberá reducir el precio del conjunto. El precio del mercado se hundirá más o menos por debajo del precio natural, según que la amplitud del exceso aumente más o menos la competencia de los vendedores o según sea más o menos importante para ellos el desprenderse inmediatamente de la mercancía. Excelente, excelente. Supongamos que tengo una verdulería y compro 10 canastos de bananas para vender. Voy al mercado de concentración de Fisherton, acá en Rosario, creo que sí. Entonces voy, compro la fruta, me la traen, tengo 10 cajones de bananas. Pasan 1 o 2 semanas y de esos 10 cajones vendo solamente 2. ¿Qué pasa con el precio, Gonzalo? Baja, por supuesto, ¿Por qué? porque como me quedé con la banana en la estantería, mañana la tengo que vender porque se pudre. Entonces tengo que ponerla más barata. Claro, consta. Ah, me considera. Ah, me considera que. De ahí, de vuelta, de este ejemplo, entendemos lo que dije de que por ahí es más complejo. Por ejemplo, con bienes perecederos, el ajuste de precio es más rápido porque se vencen. Pero bienes que se pueden guardar, que son durables, ahí ese ajuste de precio no es tan automático, están más sujetos a lo que se suele llamar Vox Populi la especulación. Lo guardamos por la duda de que después suba de vuelta. Claro, Bien, claro, por eso sí. es más Eh, complejo que la real. sí, en realidad los bienes no perecederos, no se echan a perder,
no hace falta bajar, no tienen ese problema de que se echen a perder. Pero, por ejemplo, otro negocio de ropa, ponen en Muy bien. oferta, dice que es el 50% off en época de verano para vender la ropa. En realidad no es porque la ropa se pueda llegar a echar a perder, ¿no? No, no es por eso, es porque el dueño del negocio también tiene que vivir. Entonces, está bien, podrá aguantar la ropa un mes, 2 meses, 3 meses, pero después ya tiene que venderla porque si no, básicamente no tiene dinero. Así Muy es bien, simple. muy bien. De vuelta, o sea, hay factores que complejizan el análisis, pero en la práctica se termina cumpliendo. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja, siempre. Podría decir el tipo de vendedor de la ropa o de la fruta, no quiero bajar el precio, pero no le va a servir eso. Claro, no le va a servir, o sea, podría decirlo, pero no se la va a vender a nadie. Claro, claro, seguimos. Cuando la cantidad traída al mercado es exactamente suficiente para satisfacer la demanda efectiva y nada más, el precio de mercado llega a coincidir precisamente o tan precisamente como pueda pensarse con el precio natural. Toda la cantidad ofrecida se venderá a ese precio y no podrá venderse más cara. La competencia entre los diversos comerciantes obliga a todos a aceptar ese precio, pero no uno menor. Bien, esto es lo que hoy en día se conoce como el punto de equilibrio del mercado. Claro. Estamos hablando del precio natural que cubre tanto la renta, el alquiler del lugar, porque se paga el alquiler, el salario del obrero, del empleado, y el beneficio del empresario o del kiosco o lo que sea. Sí. Correcto. Bueno, seguimos. La última regla que es el monopolio. De, Bien, el precio de monopolio es siempre el más alto posible. El precio natural o precio de libre competencia, por el contrario, es el más bajo posible. No en todas las ocasiones, pero sí durante cualquier periodo prolongado de tiempo. El primero es siempre el máximo que puede arrancarse a los compradores o que se supone que ellos consentirán que se les arranque. El segundo es el más bajo que los vendedores pueden normalmente aceptar y al mismo tiempo continuar con su negocio. claro. Supongamos que tengo una heladería, tengo Yomo. Le vamos a hacer propaganda. Tengo Yomo, compro Esther, compro Kiwi, compro Vaca de Lado de Buen Humor, compro Grido, compro Malbec, compro todo. Tengo la única heladería de Rosario. ¿Qué va a pasar con el precio del cuerpo de la avanza? ¿Qué va a pasar? Y obviamente que lo voy a poner todo lo caro que pueda hasta que no me lo compre nadie. O por ejemplo, si lo pongo demasiado caro, tengo el límite de que puede surgir algún pequeño negocio que me compita, entonces no me conviene poner tan caro tampoco. ¿Correcto? Por Por tanto, eso, siempre hay que tener sí, en claro esto de los monopolios. Son todo lo caro que el comprador puede pagar. De ahí que muchas veces se tienen en cuenta, se hacen, por ejemplo, novelas de ficción sobre que ponele una empresa compra todo en un país, entonces cobra lo que quiere. No, no va a cobrar lo que quiere, va a cobrar lo más caro que la gente pueda pagar. claro, Tampoco tiene por un precio tan exorbitado que nadie le pueda comprar. ¿Se sí. entiende? O Ahora sea, supongo, va sí, lo más caro, pero dentro de lo que los compradores pueden llegar a pagar. Porque si no, la empresa se fundiría sola. Otra de las consecuencias que Marx predijo que eventualmente le acabarían ocurriendo a las empresas monopólicas, cosa que no se cumplió, por esto mismo que explica Smith. bien, y tengamos en cuenta esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Estado interviene en la economía, no dejando que la mano invisible del mercado regule por sí sola los precios? ¿Qué pasa, Gonzalo? Y depende cómo intervenga. Si interviene fijando un precio máximo por debajo del llamado precio natural, lo que va a ocurrir es que también va a limitar la producción. Para entender esto, tenemos que entender cómo se regula ya no el precio, sino la cantidad que se produce en el mercado. ¿Sí? Bien, si vos tenés un precio que está por encima del valor natural, o sea, lo primero que vimos, ¿qué ocurre? Como ese precio está tan caro, producir esa cosa es muy rentable, genera mucha guita. Por tanto, los productores, los empresarios se van a mudar hacia ese sector y van a ponerse a producir eso para forrarse de plata. Producto de eso aumenta la oferta de ese bien y por tanto el precio termina bajando a su precio natural. ¿Bien? En el caso contrario, o sea, donde la oferta es muy alta y por tanto el precio está por debajo de su precio natural,
Lo que ocurre ahí es que producir ese bien no es rentable, no genera suficiente ganancia como para cubrir el beneficio del empresario. Entonces el empresario se va a mudar a otro sector donde gane más dinero. Producto de esto, se produce menos de ese bien, la oferta baja y entonces el precio se termina equilibrando de vuelta a precio de valor natural. ¿Sí? O sea, en criollo, cuando algo está muy caro, automáticamente el mercado produce más y por ley de oferta y demanda el precio baja. Cuando algo está muy barato, automáticamente por ley de mercado se produce menos y por tanto el precio sube. ¿Bien? Eso es lo que ocurre en el mercado libre, en el mercado sin regulación. Así es como se define la cantidad de bienes en el mercado libre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una intervención estatal? Si el Estado, por ejemplo, pone un precio máximo para unos bienes, lo que va a conseguir es justamente el proceso que ya te expliqué cuando el precio estaba demasiado bajo. Se va a resentir la oferta. Muchos productores van a decir, a ese precio no me conviene producirlo, me conviene mudarme a este otro rubro donde gano más dinero porque el precio no está controlado. Y por tanto, la oferta de ese bien va a bajar. Es decir, se va a producir menos de ese bien. ¿Se entiende? Lo que comúnmente suelen llamar los economistas escasez, que es algo que es lo que vimos que pasó, por ejemplo, en Venezuela con el papel higiénico o con la propia nafta. Bien, ¿vos sabías que en Venezuela hubo un momento en donde la nafta era gratis? Literal, no solamente estaba subsidiada, como diciendo, bueno, tal porcentaje del precio se subsidia, el resto lo paga el consumidor. No, no, estaba todo subsidiado, era gratis. La petrolera estatal, que era PDVSA, producía nafta para exportar y otro poco quedaba en el país, se servía gratis. Producto de eso, la empresa se funde y así está Venezuela hoy sin nafta. Con el papel higiénico le pasó tres cuartos de lo mismo. Pusieron un precio máximo, a las empresas no les convenía producir y vender a ese precio, por tanto, no había papel higiénico. Eso es lo que se conoce como la escasez. ¿Qué ocurre en el caso contrario? O sea, que el Estado ponga un precio mínimo, o sea, un precio por encima del valor natural de mercado. Eso pasa sobre todo en el mercado laboral con los salarios. El salario es el precio del trabajo. Por tanto, si el Estado pone un salario mínimo, o sea, un precio mínimo por encima del de mercado, lo que ocurre es que de vuelta se resiente la demanda ahí. O sea, las personas que demandan trabajo, que pagan a otro para trabajar, dicen, no, a ese precio no lo puedo pagar. Demasiado caro. Está demasiado caro, no lo puedo pagar. Y por tanto se resiente la demanda de trabajo. O sea, se generan menos puestos de trabajo de los que hay para ocupar. Es decir, tenés un exceso de ofertas sin venderse. En el mercado de trabajo sería un exceso de trabajadores sin poder encontrar un puesto de trabajo. El famoso desempleo o desempleo estructural. ¿Bien? Que es lo que nos está pasando hoy en día en la Argentina. De ahí que sean tan criticadas por los economistas liberales las leyes de salario mínimo. Porque lo que hacen justamente es eso, es resentir la demanda de trabajo. Claro. Ahora, supongamos que la leche está 500 pesos. El costo de la leche, lo que sale de comprar un kilo de leche es 500 pesos, ponele, por decir un número. Pero el Estado fija un precio de 300 pesos. ¿Qué pasa con la plata de... ¿Qué pasa ¿qué le pasa al kiosquero si le vas a vender menos del costo? No puede, directamente tiene que dejar de vender leche. O lo pueden subsidiar también. Pero subsidiarlo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con subsidiarlo? Que entonces el kiosquero está ganando los 500 pesos, solo que una parte se la pagas directamente y la otra parte la tenés que pagar con impuestos. Es Sí. así. Ese otro principio ya de política económica, que es que nada es gratis, todo lo paga alguien. O sea, cuando el Estado pone un subsidio, lo que está haciendo es obligar al conjunto de la población a pagar algo de forma coactiva, sea que lo use o no lo use. Entonces, como dijo una vez un economista argentino llamado José Luis Espert, si vos pones un subsidio, lo que haces es que el litro de leche subsidiado lo paga la persona que no toma leche. ¿Se entiende? Porque ese subsidio sale del bolsillo de todos, del que toma leche y del que no toma leche. Entonces el litro de leche lo está pagando el que no toma leche. Ese es el problema con los subsidios. Vamos ahora con la próxima regla que es... acá está la fórmula, ¿ves? Está muy clara, me parece.
La regla, ¿cómo se aplica la ley de oferta y demanda al trabajo? ¿Sí? Aclaremos acá una cosa. Cuando hablamos de oferta de trabajo, no hablamos de la oferta que ofrece la empresa a un obrero. Hablamos de oferta de fuerza de trabajo, ¿sí? Es al revés. ¿Cómo? Es al revés como lo solemos pensar. La Claro, oferta de, porque, sí. la oferta de trabajo son los trabajadores, mientras que la demanda de trabajo son los patrones. ¿Por qué? Porque es el obrero el que ofrece su fuerza de trabajo a cambio de plata, ¿no? Exacto. Vos acordate que la demanda es el que pone la plata, siempre. O sea, el que está poniendo guita, ese es el demandante. Y Bien, el que ahora está a sí, cambio de guita, recibe la plata, ese es el ofrente. claro, claro. Ahora, supongamos que yo que quiero ir a trabajar al sur. Viste que en el sur de Argentina, tipo Neuquén, hay petroleras, hay empresas que necesitan muchos ingenieros, muchos técnicos, pero no tienen tantos allá en el sur. Por tanto, por regla, si hay mucha demanda de ingenieros, de técnicos, y no hay suficientes allá, ¿qué va a pasar con el sueldo que va a ofrecer la empresa? Sube, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende claro eso, no? Bien, queda bien claro. Después, en cambio, cuando una empresa de Rosario eh, tiene 100 puestos de trabajo para ofrecer y hay 1000 obreros que quieren tomar esos 100 puestos, ¿qué va a pasar? Baja el precio. El sueldo, baja el sueldo. Ujú. Sí. Y si alguien no quiere tomar ese puesto, le piden que le paguen más. ¿Qué pasa? Vaya mi hijo, vaya con Dios, que sea muy feliz, y atrás suyo hay 50 más que algunos iba a querer. Salvo que pasen los sindicatos y le digan, no, vos tenés que pagar el sueldo mínimo. ¿O Muy no? bien. Y los sindicatos son el monopolio. Claro, un monopolio estatal. No hablamos del monopolio del Estado. ¿Qué pasa con un monopolio del Estado, Gonza? Por ejemplo, Ah, para, un servicio como todavía puede no, ser. Sí, todavía no llegamos a monopolios del Estado. Los sindicatos funcionan exactamente como un monopolio, pero de fuerza de trabajo. Por sí, eso el sí. sindicato siempre va a exigir el salario más alto dentro de lo que la empresa puede pagar. Y un monopolio, un servicio público que son monopolios como los de gas o de luz o acá en Argentina que son servicios públicos o de electricidad. ¿Qué pasa con esos monopolios? También son monopolios, solo que son monopolios planificados desde el Estado. Y fijados Operan por ley. igual que, Fijados por ley o no, en algún punto. por definición legal, son monopolios, porque estrictamente hablando, el monopolio de los servicios llamados públicos, luz, agua, gas, etcétera, lo tiene el gobierno. Lo que hace el gobierno en realidad es concesionar a una empresa privada para prestarlo. Es como decir que lo tercerizan, pero el verdadero prestador, el verdadero responsable del servicio es el Estado. ¿Sí? ¿Me Sí, seguía hasta ahí? sí. Entonces lo que hace es concesionar a una empresa privada. Pero en realidad no es que esa empresa tiene un monopolio, el Estado tiene un monopolio y contrata a una empresa para que haga el trabajo de campo, llamémosle. Sí. ¿Se entiende? Bueno, como todo buen monopolio, opera con las leyes del monopolio. Va a tratar de sacar el precio más alto posible. El tema es que al ser un monopolio estatal, ya entran a jugar factores políticos en el medio. Sí. Por ejemplo, estamos frente a un Estado democrático, ya no van a jugar solamente el ánimo de lucro, o sea, el deseo de recaudar dinero, sino también, por ejemplo, el ánimo electoral. Muchas veces algunos gobernantes pueden, por ejemplo, bajar los precios de los servicios públicos para obtener apoyo electoral. ¿Se entiende? Entonces se podría decir como que lo cobran de otra manera. Por eso, o sea, de vuelta, en la vida cotidiana es un poco más complejo que el modelo reducido. ¿Sí? Por ley, cuando hay un monopolio del Estado, no puede haber competencia, ¿no? Y sí, al ser un monopolio legal, ahí legalmente no puede haber competencia. Como pasa, por Ese, ejemplo, con la educación. no, la educación no es monopólica. En la educación vos podés poner una escuela privada. Sí, claro, pero la plata la paga el Estado, el sueldo. No, podés poner una privada autorizada sin ningún tipo de aporte. Sí, sí, son pocas, pero vale. Bueno, no importa, sigamos. En la de vuelta, en la práctica, en la vida cotidiana, sí, son pocas, es cierto. Pero bueno, o sea, como diciendo que no es un monopolio legal. Eso es lo que se conoce como un monopolio natural. ¿Cuál es la diferencia?
Un monopolio legal es donde está prohibido por ley poner una competidora, ¿sí? Por ejemplo, sería el servicio de luz, agua y gas. Por ley no puede venir una empresa y prestar ese servicio. En cambio, un monopolio natural es aquel donde por las características de ese mercado no da para que surja otra competencia. Claro, El ejemplo muy bueno es la educación. Bien, donde, por ejemplo, si yo quisiese poner una privada sin ningún tipo de subsidio, la cuota sería tan alta que muy poca gente querría venir. ¿Se claro. entiende? Otro buen ejemplo es el ejemplo de lo que se conoce como el almacén del pueblo. ¿Bien? Imagínate un pueblo chiquito de unos 1000 habitantes. Ponele que tiene un almacén. ¿Da la cantidad de gente para poner otro almacén más aparte? Exacto, o sea, no vamos a terminar fundiendo los dos porque ninguno va a llegar con las ventas. Por eso, o sea, hay monopolios que se derivan de las características mismas del mercado, porque hay poca demanda, porque esa empresa así gigante es, ¿cómo decirlo?, es práctica y funciona bien. El caso de Netflix es eso, o el caso de Google, eh, porque el precio tendría que ser demasiado alto si no fuese estatal, distintas cuestiones, ¿bien? Que hacen a que, por sus características, se termina generando un monopolio natural. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar al próximo punto de la ley de oferta y demanda. Viste que esto es lo más interesante para analizar. Me encanta esto. La ley de oferta y demanda explica también, Gonzalo, el mercado de divisas. Nos podés contar qué es el mercado de divisas? Muy simple. ¿Qué son las divisas? Son las monedas de los países. La ley de oferta y la demanda es de hierro, se aplica a todo, inclusive a las monedas. ¿Qué pasa cuando hay menos oferta de pesos que demanda de pesos? Bueno, básicamente el poder adquisitivo del peso va a aumentar, es decir, voy a necesitar menos pesos para comprar la misma cosa. ¿Y Si la gente, sí, vamos a la una. ¿Qué significa la demanda de pesos? ¿Qué es demandar pesos? te hago una pregunta, Lu. Sí, Vos tenés una cuenta bancaria, ¿verdad? sí. Muy bien. ¿Te gustaría que en esa cuenta bancaria hubiera 10.000 millones de pesos? No, sí, puede ser, pero no tanto como que viva dólares, por ejemplo. Pero bueno, sí, a todos nos gustaría un día levantarnos y tener toda esa millonada de pesos. Bueno, eso Sí, es demanda sí. de pesos. La gente quiere pesos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, pero Ahora, la moneda. Sí, sí, dale. decilo, dale. Ya sé qué vas a decir, decilo. ¿Quién confía en el peso? ¿Quién compra peso? Los 10.000 millones de pesos, imagínate, son 1 millón y después son 1.000, ¿no? No, volvamos a la diferencia entre oferta objetiva y oferta absoluta. ¿Cuál es la diferencia? Había una que era que la gente quería algo y era el otra que la gente efectivamente podía pagarlo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Vamos hasta ahí? sí, Entonces, la demanda de pesos es qué estoy dispuesto a entregar yo para que me den pesos. sí, sí. ¿Qué voy a entregar yo? Bueno, voy a entregar mi fuerza de trabajo, soy un trabajador, voy a entregar qué sé, unos bienes si soy un comerciante o un productor. ¿Se entiende? Eso es la demanda de pesos. O sea, Sí. es básicamente querer vender algo a cambio de pesos, a cambio de la moneda. Eso es demanda. Y hay Y la algo oferta más. es la que te da el dinero. Sí. ¿Qué? Y además de trabajar, de todo eso, cambio de peso también, una persona de afuera, español, estadounidense, inglés, puede elegir invertir en pesos, Obviamente. pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque actualmente existe más oferta de pesos de lo que hay de demanda de esta misma moneda. Sí, o sea, Claro, el peso está muy por debajo de lo que debería ser un precio natural de equilibrio, por el exceso de oferta monetaria. ¿Se claro, entiende? también nadie va a confiar, la confianza, es muy importante construir confianza, nadie va a confiar en el peso como para comprar pesos e invertir en pesos, pero no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque el peso tiene un historial de mucha devaluación. Entonces, producto de eso, se genera una expectativa de devaluación a futuro. En criollo, la gente piensa que el peso va a seguir bajando. Claro, ¿Se si entiende? hubiera mayor confianza en el peso y por lo tanto más demanda, como yo confío y compro peso porque el peso va a aumentar, de hecho que viene aumentando. Es como una profecía autocumplida, ¿no, Gonza? Básicamente, y también opera al revés. Si yo pienso que el peso va a bajar,
lo vendo, me lo saco de encima y ahorro en otra moneda. Y como lo vendo y me lo saco de encima, el precio baja. ¿Se entiende? Y de Sí, vuelta sí. vuelve a ser una autocumplida, pero al revés. Eso es lo que se conoce como una espiral inflacionaria. Cuando hay inflación, la gente se deshace de esa moneda, producto de ese sacarse la moneda de encima, la moneda pierde demanda, entonces pierde valor, es decir, más inflación, entonces la gente se lo quiere sacar de encima más y así se va generando una bola de nieve hasta llegar a lo que es una hiperinflación, que ese es el punto máximo. Que ahí ya Claro, básicamente la tenés que cambiar, pues no la quiere nadie. Argentina. Es lo que le pasó a Argentina en el año 1989, por ejemplo, o lo que le está pasando a Bueno, Zimbabue ahora, al zimbabuense. bueno, ¿y qué pasa con la oferta de mayor demanda? El que ofrece pesos sin duda es el Banco Central argentino, ¿no? Y si, Exacto, porque y si la un oferta de pesos y de cualquier moneda es lo que se dice constante. ¿Bien? O claro, sea, la cantidad está definida por una institución gubernamental que son los bancos centrales. ¿Sí? ¿Vamos sí, hasta ahí? sí, Lo que puede llegar a variar es la demanda de la moneda. Esa puede variar y en función de eso la moneda se aprecia, o sea, sube su poder y necesitas menos monedas para comprar los mismos objetos, o se deprecia y por tanto baja su poder y entonces necesitas más moneda para comprar el mismo objeto, el que es la Supo- inflación. sí, supongamos que yo soy el ministro de Economía de Argentina y como es, me quedo sin pesos en el banco. Y tengo que afrontar gasto público, salud pública, explotación pública, servicios, empresas públicas, todo. Y no tengo suficientes pesos. ¿Qué puedo hacer? Dos opciones. O recortar el gasto, pero si no quiero recortar el gasto, necesariamente voy a tener que imprimir pesos. Por tanto, va a haber mayor oferta de pesos. Y por regla, ¿qué pasa cuando se tiene mayor oferta de pesos que demanda? Baja el precio, se deprecia la moneda, se devalúa. Y Esto eso, obviamente, sí, esto obviamente nosotros lo vemos en que todos los demás precios suben. Sube el dólar, sube la nafta, sube la comida, pero claro, no es que esas cosas están subiendo, está bajando el peso, ¿se sí. entiende? Es como decir que si una persona se tira de un edificio y desde su perspectiva todos los que están adentro del edificio están subiendo. No, no es que están subiendo todo, es que vos estás bajando, hermano. Y esa, queridos, es la definición textual de inflación. Milei tiene en cuenta también esta definición, lo explica de otra forma, pero esta es la idea fundamental. Bien, entonces, Esa es la idea. bueno, vamos a contame un poquito del tema este, porque ya vemos cómo funciona el método de divisas, pero me quedé la duda de qué fue lo que pasó en la crisis de 2001. Me parece que tuvo algo que ver con la ley de oferta y demanda, puede ser, o no es complejo que es. En el caso de 2001, lo que tuvo que ver con la ley de oferta y demanda, pero de las deudas argentinas. Sí, La sí, Argentina tenía mucha deuda y el ministro de Economía de ese entonces, que era Maquinea, tuvo la brillante idea de decir en voz alta y delante de una cámara que las deudas hay que pagarlas, pero qué lindo sería no pagar nada. Bien, sí, básicamente cuando el tipo que te debe te dice que no va a pagar, ¿qué pasará con el valor de ese título de deuda? baja. Baja, se desploma. Entonces los bonos argentinos se desplomaron tanto que pasaron a ser bonos basura. Eso se le Sí, llama a los bonos que no tienen nada, básicamente. Y ahí pasaron dos cosas. La primera que pasó fue que ya no pudimos pedir más deuda externa para seguir financiando el llamado déficit fiscal, lo que vos dijiste de mantener el gasto del Estado. Y producto de eso se produjo toda la crisis de lo que fue el 2001. ujú, Ese es el primer problema, la crisis de deuda. Y la segunda consecuencia es que esos bonos basura, hay unos fondos de inversión internacionales que se dedican a comprar bonos basura y cuando el país medio que se reactiva, le hacen juicio. Y son los llamados fondos buitre. claro, sí, me acuerdo. Pero Pero no, antes de, sí, dime. no, eso, que ahí es donde aparecieron esos señores en la película. Sí, pero antes de eso, este tema de que Menem puso el 1 a 1, la convertibilidad, ¿eso no fue como una especie de economía planificada también? Sí, lo fue. Estuvo pensado para frenar la hiperinflación que había dejado el gobierno de Alfonsín. Alfonsín terminó su gobierno con 5000% de inflación. Pero no es una forma de forzar el precio del peso, el valor del peso.
Lo es. Era Y una decime, forma de economía sí, planificada para atar el valor del peso al valor del dólar y así generar la confianza que el peso necesitaba para estabilizarse sí. y dejar de inflación. Ahora, si la gente sabía que estaba el 1 a 1, yo digo, bueno, vamos a empezar a mandar dólares para que cuando vuelva la inflación tengan más dólares, ¿no? ¿Perdón, qué? Cuando la gente ve que hay que estar 1 a 1, supuestamente, además de comprar productos, va a empezar a comprar dólares para que cuando se termine el 1 a 1 tengan dólares, ¿o no? No, al ¿No? contrario, al haber peso convertible, la gente ya no va a comprar dólares porque sabe que puede estar tranquila con el peso, porque sabe que cuando se le da la gana va al banco y lo cambia por dólares. Ah, bien, pero la gente tenía dólares en el banco, ¿o no? Sí, la gente tenía dólares en el banco, también tenía pesos, y el que tenía pesos sabía que cuando quería iba al banco y le daban dólares. Por eso la Bien, confianza ¿y durante por, los 90. y por qué fue lo del corralito? ¿Por qué la gente no podía retirar la plata del banco? ¿Por qué se lo Muy simple, retuvieron? muy simple. ¿Por qué? Para poder imprimir pesos en un sistema de 1 a 1, vos necesitas tener dólares que lo respalden, ¿sí? Sí, Bien, el gobierno tuvo la brillante idea de no hacer eso, o sea, de imprimir pesos sin los dólares que los respalden, lo que se conoce como un encaje fraccionario, sí, ¿sí? O sea, es como decirte que había 100.000 pesos dando vuelta por la calle y había 20.000 dólares en los bancos. Entonces, sí. mientras la gente vaya a pedir los dólares, no pasa nada. Pero el día que fueron, Claro, no se lo retuvieron. Para, que no, exacto, para poder seguir imprimiendo pesos. correcto. La forma de conseguir los dólares para poder imprimir peso era mediante la deuda externa. Cuando se produce la crisis de deuda, cuando se produce la crisis de deuda, primero dejamos de poder conseguir dólares y segundo, encima, el gobierno de la Rúa tuvo la brillante idea de, para tratar de paliar esa crisis de deuda, empezar a sacar dólares de la economía y pagar la deuda, ¿sí? O sea, como demostrar que Mm, si vamos a pagar, empezamos a pagar para demostrar que vamos a pagar. Producto de eso, se quedó con menos dólares todavía y entonces era prácticamente imposible ya seguir sosteniendo el 1 a 1. qué quilombo. Sí, o sea, se ve que era bastante complejo lo que pasó en el 2001. No es algo tan simple, ¿no? ¿El qué? Lo que pasó en el 2001 fue bastante complejo, no fue algo tan simple. Fue bastante complejo. El problema Está es que bien. cuando vos te pones a analizarlo, a ver, es complejo la situación que se armó, pero vos te das cuenta que los errores fundamentales son simples, que es Claro. que es tener fiscal, o sea, que el Estado gaste más de lo que le entra por impuestos. Por los subsidios, por todo eso. Sí, o sea, por lo que sea, es irrelevante en qué lo gastes, lo relevante es cuánto gastás. ¿Se entiende? O Claro, sea, a la gravedad no le importa si sos sólido, líquido o gaseoso, vos vas para abajo y se terminó. ¿Se claro. entiende? O sea, acá ocurre lo mismo, da igual que el Estado gaste en armas nucleares, propaganda, salud y educación, o no sé, o cine nacional. Lo relevante es que si gasta más de lo que le entran por impuestos, genera déficit fiscal, que eso o tomás deuda externa y te provoca una crisis de deuda, Imprimís. o imprimís y generas una hiperinflación. Claro. Es así. Bueno, bueno, genial. ¿Querías decir algo más, Gonza? ¿Qué? Querías decir, espera, ahora voy a sacar esto. Un segundo. Ah, acá, espera. Ahí está. Bueno, vamos a esta idea. ¿Querías decir algo más? No, no, está bastante bien llevado el tema de la ley de oferta y demanda y cómo se aplican los distintos bienes en la economía. Excelente, excelente. Bueno, gracias Gonzalo. Espero que les guste, pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos. Creo que es una buena idea para compartir. Aunque ya me imagino que hay mucho dicho sobre esto en YouTube, pero me parece una oportunidad para charlar el tema. Bueno, vamos a gracias. Bueno, chao, hasta luego. Es muy importante entenderlo justamente para después poder reflexionar sobre cómo sería una actitud ética frente a todas estas cuestiones. ¿Bien? Por ejemplo, una actitud ética en lo que es la gestión pública es esto de mantener el equilibrio fiscal, o sea, no gastar más de lo que ingresa por impuestos para no generar este tipo de crisis que golpean a todos los ciudadanos. Eso sería, por ejemplo, una actitud ética. Y claro, para poder hacer la reflexión ética, primero tenés que entender el funcionamiento técnico de las cosas. Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, menos como les decía.
pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos y nos veremos en el próximo video. Hasta luego, nos vemos.